Hola, mi nombre es Amparo y te doy la bienvenida a mi canal de manualidades de Amparo Jurado Creativa. Mira, hoy te presento esta preciosa bandeja de cristal decorada con decoupage de servilleta y craquelada. Ha quedado súper bonita, no puedo ponerla en otra posición porque enseguida el foco saca brillos. Por la parte de atrás le he puesto un color azul intenso que es una preciosidad. Y bueno, si quieres ver cómo la he hecho, vamos con el vídeo. Hola compis, vamos a ponernos en marcha con este nuevo proyecto. Materiales que vamos a necesitar, en este caso una bandeja de cristal, un trocito de servilleta, no necesitamos mucha cantidad para esta ocasión, algodón y alcohol para limpiar nuestra bandeja y pinturas. Yo he elegido unas que combinan con esa servilleta, como es el rojo violeta y el blanco, que es el fondo de esta servilleta. También vamos a utilizar pegamento para decoupage, si no tenemos no pasa nada. Cola blanca rebajada con un poquito de agua, una parte de cola blanca y 3 de agua. Siempre recuerdo 2 de agua, movéis y después decidís si añadís o no. Necesitamos que sea un poquito espesa. Y craquelador, porque vamos a hacer un craquelado súper bonito. Vamos a ponernos con ellas en un momento, porque esto se va a hacer súper rápido. También se me olvidaba unos pinceles, uno que voy a utilizar para aplicar el craquelador y pegar la servilleta con el pegamento, y otro para pintar encima. Me gusta mucho cómo queda pintado el cristal con esponja, más que con pincel. Vamos a coger un poquito de algodón, porque también tenemos que tener mucha limpieza en el tema de cristales, ya que si dejamos deditos, restos de grasa, papel de estos que suelen venir con los precios, papel adhesivo, pues la verdad es que podemos tener un percance. Vamos a hacer un decoupage invertido, porque podremos utilizar esta bandeja para poner sobre ella cualquier tipo de alimento, pastelitos, pastas de té, caramelos para los nenes, lo que más nos guste. Si lo hiciésemos por la parte de arriba, yo no os aconsejo que pongáis alimentos ningunos, porque los productos que utilizamos no deben estar cerca de la comida, ¿vale? Os voy a dejar un enlace al vídeo de las compritas que hice, donde os presentaba esta bandeja y otras cuantas cositas que compré para este canal. Vamos a tomar esta servilleta que ya la hemos utilizado en otro proyecto y me ha gustado mucho cómo ha quedado, y vamos a recortarla en esta ocasión con los dedos, con las manos. No vamos a utilizar ningún otro tipo de pincel ni nada similar. Lo vamos a ir cortando así a pellizquitos, con paciencia, con cariño, y recortando pues lo que más nos guste. Pues mirad, yo por ejemplo voy a dejar este trocito en un principio, el trocito dorado. Lo recortamos así porque es la forma que mejor se integra la servilleta en este caso a nuestra bandeja. Mejor que si la recortamos con una tijera. Si queréis hacerlo con tijera podéis, pero yo de verdad os recomiendo que lo hagáis así porque queda mucho más natural. Bien, pues ahora esta esquina que tiene aquí lo voy a hacer igual, lo voy a ir quitando así de poquitos, dándole pellizquitos para que no me quede totalmente recta. Ya sabéis que a mí me gustan las cosillas con vidilla, no me gustan las cosas estáticas, pero bueno, si a vosotras os gusta la dejáis, no pasa nada. A veces da penita romperla, parece que estamos destrozándola, pero yo de verdad que os recomiendo que lo hagáis así porque hace un efecto muy bonito. Estáis encantadas con el decoupage, estoy encantada con vosotras porque os está gustando un montón, estáis muy animadas, preguntáis muchísimas cosillas que a mí me encanta, porque así preguntando vosotras aprendemos todas. Yo también, yo aprendo muchísimo de vosotras todos los días. Y de verdad que estoy feliz de compartir con vosotras todas mis cosillas de decoupage y sobre todo
aquí en este canal, haber abierto este canal. Me encanta, porque de verdad que me hacía muchísima ilusión, tenía muchas ganas de tener un canal solo para este tipo de manualidades. Bien, ya que tenemos la servilleta de esta forma, vamos a ver cómo la ubicamos. Mirad, podemos ponerla así en esta posición o podemos ponerla en esta otra posición. A mí me gusta aquí, en esta parte, me gusta muchísimo. Entonces vamos a ubicarla aquí y vamos a tomar un poquito de pegamento. Ya sabéis, mojamos un poquito la yema de los dedos y nos ayuda a despegar las capas de servilletas. ¿Veis? Esta tiene 3, pues vamos a quitarle 2 y nos quedamos con una. Fijaos si es fácil y rápido hacer un proyecto con decoupage. Bueno, pues voy a quitarla del foco y ahora, una vez que ya la tenga ubicada, que sepa dónde la quiero, simplemente voy a pegarla. Voy a utilizar cola para decoupage y voy a poner un poquito aquí. Ahora, como es tan pequeña y de verdad que no cuesta nada pegarla, podemos hacerlo de dos formas: o bien ayudándonos de un plástico y estirando, o bien ponerla directamente. Como estamos iniciándonos en esta técnica, vamos a hacerla de la forma más segura. A mí ya os digo que me da más o menos igual y casi siempre ya voy directamente a colocar la servilleta y directamente la voy pegando. Mirad, no hace falta nada más, se pega sola, ¿veis? Si veis que os cuesta un poquito, pues cogemos un plástico, utilizamos también, nos ayudamos del resto de servilletas, apoyamos y del centro hacia afuera vamos pegando, ¿veis? Así de fácil y ya estaría pegadita. Ahora vamos a pegarla completamente y vamos a coger una buena cantidad de cola para decoupage y del centro hacia afuera vamos a ir pegando sin miedo. Bueno, pues ya tenemos la servilleta y la tenemos protegida con nuestro pegamento por todos sitios. Tenemos que asegurarnos que esté muy bien pegadita, que no haya burbujas de aire y que no quede ningún trocito por pegar. Mirad, así nos queda. No os asustéis, porque todo lo que veis es el pegamento que tiene que secar, absorberlo la servilleta para que se quede pegada. La pondremos boca abajo sobre una superficie plana, ahora lo veréis, y esperar a secar nada más. Hoy está haciendo bastante viento, no creo que tarde mucho en estar sequita. Bueno, compis, pues mirad, ya se ha secado nuestro proyecto, ya está seca la servilleta. Fijaos, queda prácticamente transparente, no se aprecia ninguno de los colores. Sin embargo, fijaos, cuando ponemos algo blanco sobre la superficie, los colores reviven, ¿veis? Vamos a hacerlo. Vamos a utilizar pintura blanca acrílica, ya sabéis, al agua, y nos vamos a ayudar de un pincel muy finito, porque solamente vamos a dar esta pintura donde tenemos la servilleta, por el contorno de la servilleta, nada más. De esta forma vamos a ver cómo suben estos colores tan bonitos. ¿Veis? Vamos dando con cuidado y fijaos, ¿veis cómo va saliendo? Mirad, es una preciosidad. Una vez aplicada la pintura, vamos a esperar que seque y vamos a seguir avanzando con esta bandeja tan bonita. Yo la voy a dejar secar en esta posición. Bueno, pues mirad, ya tenemos la pintura seca. ¿Veis? Mirad qué bonita queda. Aquí ahora ya sí que tiene mucho más color. Una vez que ya está seco, le vamos a aplicar el craquelador. También al agua, acrílico. Vamos a coger el pincel y vamos a aplicar solamente
desde donde teníamos pintado hacia afuera. En esta ocasión no voy a craquelar la servilleta, voy a craquelar el cristal. Vamos a ir con un poco de cuidado por esta zona que ya veis que es muy pequeña, y vamos a aplicar una buena cantidad. Si queremos grietas grandes, mucha cantidad de craquelador. Si queremos grietas más pequeñas, menos cantidad. La medida de la grieta lo marca la cantidad de craquelador que utilicemos. Una vez que lo tengamos ya todo cubierto, lo que haremos será dejar que seque un poquito. Tiene que estar mordiente. Mordiente es que se nos quede pegado el dedo cuando lo toquemos, no mojado, sino pegado, que se nos, como que haya un poco de pegamento, pero que no saquemos el dedo muy mojado. Bueno, pues yo ya lo voy a dejar así. Voy a ponerlo aquí que vaya secando un poquito, y mientras voy a limpiar mi pincel. Vengo enseguida. Bueno, yo he dejado pasar como 5 minutos más o menos, y ahora le voy a poner la pintura. Bueno, voy a quitar esto de aquí porque he puesto la pintura debajo. Vamos a tomar un poquito de pintura blanca y la vamos a poner en el plato. Ya sabéis, las que me seguís, que siempre le pongo un poquito de agua a la pintura para que deslice mejor por la zona del craquelador. Nada, un poquito, no hace falta mucha cantidad. Y ahora vamos a aplicar esta pintura con una esponja. Vamos a coger un poquito de pintura aguada y vamos a empezar a aplicarlo. Vamos a intentar no dar 2 veces por el mismo sitio, ¿vale? Para que así, de esta forma, no tengamos problemas con el craquelador. Así, a pequeños toques, vamos a ir cubriendo toda la bandeja. En esta ocasión también le vamos a dar pintura por el interior de la servilleta. Vale, pues vamos a dejarla que repose y que seque. Enseguida vuelvo. Mirad, antes de irme quería enseñaros cómo ya empieza a romper la pintura. ¿Veis? Ya se va abriendo y va haciendo las grietas que estábamos buscando. Poquito a poquito, a medida que va secando, lo iremos viendo. Pero quería que vieseis lo rápido que es. ¿Veis? Ahí ya está rompiendo. Voy a dejarla secar. Bueno, pues mirad, así nos ha quedado. ¿Veis? Se ven las grietas por la parte de atrás transparentes. Vamos a darles color para que resalte mucho más. Mirad, yo voy a coger este color, un azul real, un azul fuerte, y lo voy a aplicar así tal cual, directamente. Voy a poner un poquito de pintura y con la ayuda de una esponja lo voy a repartir por toda la bandeja. Y así me va a salir por la parte de delante este color tan bonito. Una vez que seque, solamente me va a quedar darle una buena capa de barniz, o 2 capas, depende de lo que se vea, una capa o 2 de barniz, y con eso ya tendremos finalizado este proyecto. Como veis, es súper fácil de hacer, es muy divertido porque podemos jugar con colores, con formas, en fin, espero que os guste. A mí me encanta el decoupage. Bueno, pues vamos a dejarlo secar y aplicarle un par de capas de barniz. Bueno, compis, pues mirad, así ha quedado. No puedo ponerlo plano porque en el momento que lo pongo me sale foco y deslumbra bastante, hace mucho brillo. Os enseño el final.
de esta bandeja de cristal que ha quedado preciosa con este craquelado tan bonito y con esta servilleta de decoupage. Me encanta el resultado, espero que también te guste a ti y por supuesto que la hagas y me gustará verla. Hasta aquí el video tutorial de hoy. Espero que te haya gustado, yo lo he disfrutado muchísimo. Si no quieres perderte ninguno de mis proyectos ni mis tutoriales, ya sabes, suscríbete y si te gusta, dale dedito arriba y comparte, que así me ayudas un montón. Nos vemos en el siguiente vídeo si te apetece. Un beso, amiga. Chao.